Hola, ¿qué tal? Aquí un día más. Vamos a grabar en este caso una reseña de una historia, ¿no, Dani? Y cuéntanos qué nos tienes hoy. Voy a narrar la historia de las 8 de la mañana de Ray Nelson, que es una historia en la que se inspiró John Carpenter para hacer Están vivos de 1988, que tú y yo vimos la película, Ujú. y simplemente voy a narrar la historia, ¿vale? Sí, una buena película, por cierto. Y bueno, pues empiezo a narrar ya y ya siempre así sería la historia, es una historia corta. Adelante. Esto es simplemente una historia de 1963, las 8 en punto de la mañana de Ray Nelson. Al final del espectáculo, el hipnotizador les dijo a los hipnotizados: despertad, algo extraordinario sucedió. Uno de los hipnotizados despertó del todo. Esto nunca había sucedido antes. Su nombre era George Nada y parpadeó entre el mar de caras en el teatro. Al principio sin ser consciente de que de nada fuera de lo normal, de lo habitual. Entonces observó, moteadas aquí y allá, en la multitud, las caras no humanas, las caras de los fascinadores. Habían estado allí todo el tiempo, claro, pero solo George estaba realmente despierto. Así solo George les reconoció por lo que eran. Lo entendió todo en un instante, incluyendo el hecho de que si él iba a dar alguna señal al exterior, los fascinadores inmediatamente le ordenarían regresar a su estado anterior y él obedecería. Dejó el teatro, saliendo afuera, a la noche de neón, evitando cuidadosamente cualquier indicación de que veía la carne verde y reptiliana o los múltiples ojos amarillos de los fascinadores, de los dominadores de la Tierra. Uno de ellos le preguntó: ¿tienes fuego, socio? George le dio fuego y luego siguió su camino. De vez en cuando, a lo largo de la calle, George veía los carteles colgantes con fotografías de los múltiples ojos de los fascinadores y varias órdenes impresas bajo ellos, tales como trabaja 8 horas, juega 8 horas, duerme 8 horas y cásate y reprodúcete. Un televisor en la ventana de una tienda captó el ojo de George, pero él miraba aparte, a la señal de la hora. Cuando no miraba al fascinador en la pantalla, podía resistir la orden: sigue sintonizando esta emisora. George vivía solo en una pequeña pensión y tan pronto como llegó a casa, lo primero que hizo fue desenchufarle el televisor, aunque podía oír en otras habitaciones los televisores de sus vecinos. La mayoría del tiempo eran voces humanas, pero de vez en cuando oía los arrogantes y graznidos extraños como de pájaros de los extraterrestres. Obedece al gobierno, decía un graznido. Somos el gobierno, decía otro. Somos tus amigos. Tú harías cualquier cosa por un amigo, ¿no? Obedece, trabaja. Repentinamente sonó el teléfono. George cogió el teléfono. Era uno de los fascinadores. Hola, graznó. Soy su control, el jefe de policía Robinson. Usted es un hombre viejo, George Nada. Mañana por la mañana a las 8 en punto su corazón se parará. Por favor, repita. Soy un hombre viejo, dijo George. Mañana por la mañana a las 8 en punto mi corazón se parará. El control colgó. No, no lo hará, murmuró George. Se preguntó por qué le querían muerto. Sospechaban que estaba despierto. Probablemente. Alguien podría haberlo notado, haber observado que no respondía de la misma manera a los demás. Si George estaba vivo un minuto después de las 8 del día de mañana por la mañana, entonces ellos lo sabrían seguro. Es absurdo esperar aquí el fin, pensó. Salió fuera de nuevo. Los carteles, la televisión, las ocasionales órdenes de los extraterrestres que aparecían no parecían tener una fuerza absoluta sobre él, aunque todavía se sentía fuertemente tentado a obedecer, a ver las cosas de la manera que su amo quería que las viera. Pasó un callejón y se paró. Uno de los extraterrestres estaba solo allí, apoyado en la pared. George caminó hacia él. Sigue tu camino, gruñó la cosa, enfocando sus lentales ojos en George. George sintió vacilar su autodominio. Por un momento la cabeza reptiliana se disolvió dentro de la cara de un amable viejo borracho. Por supuesto, el borracho era amable. George cogió un ladrillo y lo estrelló contra la cabeza del viejo borracho con toda su fuerza. Por un momento la imagen se emborronó. Luego la sangre azul verdosa salió de la cara y el lagarto cayó, encogiéndose, retorciéndose. Un momento después estaba muerto. George arrastró el cuerpo dentro de las sombras y lo tanteó. Había una pequeña radio en su bolsillo y un cuchillo curiosamente tallado y un tenedor en otro. La pequeña radio decía algo en un idioma incomprensible. George la puso al lado del cuerpo, pero se quedó con los utensilios de comer. Posiblemente no pueda escapar, pensó George. ¿Por qué combatirlos? Pero quizá él podría. Podía despertar a otros, podía valer la pena intentarlo. Caminó 12 manzanas hacia el apartamento de su novia Lil y llamó a la puerta. Ella salió a la puerta en albornoz. Quiero que despiertes, dijo él. Estoy despierta, dijo ella. Venga, entra. Él entró. El televisor estaba funcionando. Él lo apagó. No, dijo él. Quiero que despiertes de verdad. Ella le miró sin entender. Así que él chasqueó los dedos y gritó: despierta. Los amos te ordenan que despiertes.
¿Estás majereta, George? Preguntó ella suspicazmente. ¿Estás comportándote realmente raro? Él la abofeteó. Lárgate, gritó ella. ¿Qué demonios pretendes? Nada, dijo George, vencido. Solamente estaba bromeando. Abofetearme no fue bromear, gritó ella. Alguien llamó a la puerta. George la abrió. Era uno de los extraterrestres. ¿No pueden bajar el ruido al de un grito débil? Dijo. Los ojos y la carne reptiliana se desvanecieron un poco, y George vio la vacilante imagen de un hombre gordo de edad media, de mangas de camisa. Todavía era un hombre cuando George le cortó el cuello con un cuchillo de cocina, pero era un extraterrestre antes de caer al suelo. Él le arrastró dentro del apartamento y cerró la puerta de una patada. ¿Qué ves ahí? Le preguntó a Lil, señalando la cosa serpiente de muchos ojos en el suelo. Señor Connie, susurró ella con ojos muy abiertos por el horror. Tú le has matado, como si no tuviera importancia en absoluto. No grites, avisó George, avanzando hacia ella. No lo haré, George. Juro que no lo haré. Solo, por favor, por el amor de Dios, suelta el cuchillo. Ella retrocedió hasta que sus hombros presionaron la pared. George vio que era inútil. Voy a atarte, dijo George. Primero dime en qué habitación vivía el señor Connie. La primera puerta a tu izquierda, según vas hacia las escaleras, dijo ella. Georgie, no me tortures. Si vas a matarme, hazlo limpiamente. Por favor, Georgie, por favor. La ató con las sábanas de la cama, la amordazó y luego buscó el cuerpo del fascinador. Allí había otra de las pequeñas radios que hablaban en un idioma extranjero, otro conjunto de utensilios de comer y nada más. George fue a la puerta de al lado. Cuando llamó, una de las cosas serpientes respondió. ¿Quién es? Amigo del señor Connie. Quiero verle, dijo George. Salió durante un segundo, pero regresará. La puerta se abrió de un crujido y 4 ojos amarillos asomaron. ¿Quiere entrar y esperar? Vale, dijo George, no mirando a sus ojos. ¿Estás solo aquí? Preguntó él mientras ese ser cerraba la puerta, dándole la espalda a George. Sí, ¿por qué? Él le cortó la garganta desde detrás, luego buscó por el apartamento, encontró huesos y calaveras humanas, una mano medio comida, encontró depósitos de unas enormes y gordas babosas flotando en ellos. Las crías, pensó, y las mató a todas. Había armas también, de un tipo que nunca ha visto antes. Descargó una accidentalmente, pero afortunadamente no hacía ruido. Parecía disparar pequeños dardos envenenados. Se guardó una en el bolsillo se guardó en el bolsillo el arma y tantas cajas de dardos como pudo, y volvió a casa de Lil. Cuando ella le vio, se retorció de terror. Relájate, cariño, dijo él, abriendo su bolso. Solo quiero tomarte prestadas las llaves de tu coche. Cogió las llaves y bajó por las escaleras a la calle. Su coche estaba todavía aparcado en la misma área en la que ella siempre lo aparcaba. Lo reconoció por una bulladura en el guardabarros de la derecha. Entró, arrancó y comenzó a conducir sin rumbo fijo. Condució durante horas pensando desesperadamente, buscando alguna salida. Encendió la radio del coche para ver si podía encontrar algo de música, pero no había nada excepto noticias y eran todas sobre él. George nada, el maníaco homicida. El locutor era uno de sus amos, pero sonaba un poco atemorizado. ¿Por qué debería estarlo? ¿Qué podía un hombre hacer? George no estaba sorprendido cuando vio el control en la carretera y paró en una calle lateral antes de llegar. Ningún viajecito a la tren para ti, Georgie, tío, se dijo a sí mismo. Ellos habían descubierto lo que había hecho en la casa de Lil, así que estarían probablemente buscando el coche de Lil. Lo aparcó en un callejón y tomó el metro. No había extraterrestres en el metro por algún motivo. Quizás tenían demasiada clase para tales cosas, o quizás era solo porque era tarde en la noche. Cuando finalmente uno montó, George salió a la calle y fue a un bar. Uno de los fascinadores estaba en la televisión diciendo una y otra vez: somos vuestros amigos, somos vuestros amigos, somos vuestros amigos. El estúpido lagarto sonaba atemorizado. ¿Por qué? ¿Qué podía un hombre hacer contra todos ellos? George pidió una cerveza. Entonces repentinamente le impactó la idea de que el fascinador en la televisión no parecía tener ya ninguna fuerza sobre él. Lo miró de nuevo y pensó: tiene que creer que puede dominarme para hacerlo. La más ligera señal de miedo de su parte y la fuerza de hipnotizarme se ha perdido. Ellos mostraron la foto de George en la pantalla de televisión y George se retiró a la cabina telefónica. Llamó a su control el jefe de policía. Hola, Robinson, preguntó él. Al habla. Soy George Nada. He descubierto cómo despertar a la gente. ¿Qué? George, no cuelgue. ¿Dónde está? Robinson sonaba casi histérico. Colgó, pagó y dejó el bar. Probablemente restarían su llamada. Cogió otro metro y fue al centro de la ciudad. Estaba amaneciendo cuando entró en el edificio más grande de los estudios de televisión de la ciudad. Consultó al portero del edificio y luego subió en el ascensor. El policía delante del estudio le reconoció. Usted es Nada, masculló. A George no le gustó dispararle con el arma de dardos envenenados, pero tenía que hacerlo. Tuvo que matar a varios más antes de entrar en el estudio, incluyendo a todos los técnicos que había. Había un montón de sirenas de la policía afuera, gritos excitados, y pasó que corrían por las escaleras.
El extraterrestre estaba sentado delante de la cámara de televisión diciendo: somos vuestros amigos. Y no vio a George entrar. Cuando George le disparó con el arma de agujas, él simplemente se paró a mitad de la frase, y se quedó ahí sentado allí, muerto. George se quedó cerca de él y dijo, imitando el graznido del extraterrestre: despertad, despertad, miradnos como lo que somos y matadnos. Fue la voz de George la que la ciudad oyó esa mañana, pero fue la imagen del fascinador. Y la ciudad despertó por primera vez, y la guerra comenzó. George no vivió para ver la victoria que finalmente llegó. Murió de un ataque al corazón exactamente a las 8 en punto. Fin. ¿Qué opinas, Luis? Pues la verdad que es una historia bastante autoconclusiva y bastante interesante, pero esto nunca se hizo película, sino es lo que inspiró a Estamos Vivos, ¿no? Bueno, de aquí se hizo un cómic, Uh-huh. y del cómic primero lo leyó John Carpenter, y después de leer el cómic quiso hacer la película. Y bueno, en la película, un cambio que yo noto del libro, del relato a la película, es que se eliminan muchas cosas gore. Carpenter es un director muy gore, si habéis visto El Príncipe de las Tinieblas o La Cosa, es un director al que le gusta el gore, o Golpe en la Pequeña China. Pero en Están Vivos apenas hay gore, porque sobre todo, ni siquiera se menciona que los extraterrestres sean antropófagos, entonces se centra sobre todo en la economía y en la política. A mí es una película que me gusta mucho, y el relato también me gusta mucho, y el protagonista, George Nada, y que se llama John Nada en la película, es uno de mis personajes de ficción favoritos. Y bueno, tú viste la película, ¿tú cuántas estrellitas le darías a la película, Luis? Para mi gusto faltó acción, 3 estrellas y media. ¿Y al relato? Al relato este que hemos hablado, Sí. pues lo veo bastante bien narrado, bastante bien argumentado, muy bien escrito, le doy 4 estrellitas y media. Yo le doy 4 estrellas a las dos cosas. Y bueno, sobre la polémica de la película, a ver, desde hacía unos años había una interpretación de la película como que la élite si vemos el relato en sí, parece que los extraterrestres sean una especie de élite, pero no se deja claro que sean una élite en general, porque, por ejemplo, no se menciona el primer extraterrestre que mata en el relato, simplemente dice que es un viejo borracho, que podría ser un vagabundo, pero también podría ser de clase alta, pero luego se menciona que los vecinos de su novia también eran extraterrestres y su novia no era rica. Entonces se puede entender que simplemente quería mostrar una historia de ficción con cierto tipo de gore. En cambio, en la película sí que se muestra que todos los extraterrestres son de clase alta y hay una crítica a la élite mundial. ¿Qué pasa? Yo lo digo claro, yo soy de la interpretación de que la película podría referenciarse al sionismo y la masonería. Uh-huh. Y yo siempre he interpretado la película como el sionismo y la masonería, y hay detalles descaradísimos. Carpenter desmintió esto en 2015 en Twitter con un mensaje bastante, ¿cómo decirlo? Ambiguo, ¿no? Bastante irónico, porque decía que él no quería criticar al sionismo y la masonería, sino a la... No tenía que ver con el sionismo y la masonería, sino sobre los seguidores de Ronald Reagan. ¿Qué pasa? Ronald Reagan es el presidente más sionista que ha tenido Estados Unidos. Ronald Reagan toda su vida fue sionista. Entonces, claro, si él quería criticar a la derecha es sionista, como lo vemos aquí en España, que toda la derecha defiende a Israel. Uh-huh. Pero bueno, también, por ejemplo, en la película se critica los medios de comunicación que son controlados por judíos en Estados Unidos. La película critica por ejemplo, en el guión de la película, por ejemplo, primero, si vamos al guión, el guión está dedicado a H.P. Lovecraft, que era antisemita. Se mencionan, por ejemplo, el político, hay una parte que aparece un político que se da a entender que es Ronald Reagan. Pero en el guión no pone que sea Ronald Reagan, sino Pat Robertson, que fue un político del Partido Demócrata que también era sionista. O, por ejemplo, al final de la película salen dos críticos de cine que son James Siskel, que es judío descendiente de Házaros, y Roger Ebert, que es sionista lamebolas de Israel. Entonces, que salen porque eran haters de Carpenter. Entonces, claro, luego tienes, por ejemplo, hay una escena donde se ve, que tú te acuerdas, que está toda la élite reunida, que por el contexto parece que sea una reunión masónica. Si voy al guión de la película, ¿sabes lo que dice el guión? ¿Qué dice? Pone, la reunión, estaban todos los extraterrestres y humanos reunidos. La reunión es mayoritariamente masculina, blanca, y pone, como en la gala de los premios de los Oscar. Rememorando lo que decía Marlon Brando en su día, Hollywood pertenece a los judíos, es controlado por los judíos, lo dijo Marlon Brando en una entrevista. Entonces, claro, tú coges todo esto y tú... Yo creo que si está hecho sin querer,
me parece bastante descarado. Como otra cosa de la película, que ya algún día narraremos la película, la criticaremos, que durante toda la película el idioma que aparece de los extraterrestres constantemente se parece mucho al hebreo. Entonces, claro, tú coges todo esto y dices, pues es que muchas casualidades. Yo digo eso, yo incluso es que también cuando salió Carpenter desmintiendo esto, curiosamente todo el mundo puso, o la prensa puso, Carpenter enfadado con los neonazis de Internet. Eh, si tú criticas al sionismo y a la masonería, evidentemente es que eres neonazi, ¿no? Es que es todo, en fin. Muy raro todo. Exacto, o sea, si tú dices que algo critica el sionismo o la masonería, para ellos es que eres neonazi. En fin, yo lo digo eso, yo para mí la película muestra lo que muestra. El relato no tanto, y es que mucha gente incluso dijo, no, pero es que Carpenter está adaptando el relato y lo que escribió fue Ray Nelson. Tú acabas de ver que Ray Nelson simplemente que contaba una historia de ciencia ficción y hablaba de una élite así en general, pero incluso se ve que muchos de los extraterrestres que aparecen no son de clase alta, sino de clase baja o media. Entonces, bueno, eh, por ejemplo, Carpenter, incluso en el guión, sí es cierto que pone yapis, como que los extraterrestres son en su mayoría yapis, pero ¿qué pasa? Que en la película los describen literalmente como la poderosa élite humana. Los yapis son de clase media alta, o clase alta, si quieres, y de edades de entre 20 a 40 años como mucho, porque Yapi viene de John Urban Professional. Entonces, claro, la mayoría de los extraterrestres que aparecen en la película aparentan ser de clase alta, son descritos como la élite mundial y aparentan tener más de 50 años. Entonces, yo no sé si lo del Yapi se les podría Atribuir. atribuir. Entonces, bueno, eso simplemente eso. 4 estrellitas al relato, 4 estrellas a la película y bueno, pues... Y tú, Luis, decías 4,5. Sí, 4:30, la película 4, sí, como tú, coincido. Entonces, bueno, muy, muy, muy interesante el relato y la película y recomiendo mucho tanto leer el relato por uno mismo como ver la película. Así que, Luis, despide. Bueno, muchas gracias por escuchar este relato y este análisis de la película Estamos Vivos y volveremos las siguientes semanas con más contenido. Adiós.